Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el doctor Carlos Galvez. En esta ocasión les traemos a ustedes los músculos y la inervación del miembro superior. En esta ocasión saben que siempre nos gusta aclarar que estos videos son precisamente para alumnos de quiropraxia. Hacemos énfasis en algunas áreas de importancia para el quiropráctico porque él tiene que estar, por decirlo así, en contacto con las diferentes estructuras de nuestro cuerpo y en este caso del miembro superior. Y precisamente en el caso de este video, pues los músculos y qué nervios pasan a través de estos músculos o qué nervios son los que les van a permitir tener acción. Ahora, algo que quisiéramos aclarar de que para el quiropráctico este miembro, el miembro superior, o los miembros superiores mejor dicho, tiene una característica y es el hecho de que sufren mucho daño. Sufren daño, por ejemplo, a través de una tendinitis, que se conoce como la inflamación del tendón, básicamente. Y sabemos que el tendón es un tejido que va a unir los músculos a los huesos. También vamos a encontrar aquí, por ejemplo, síndromes como el del túnel carpiano. Este da dolor o debilidad en el antebrazo, precisamente en la mano también, y el codo del tenista. Todos estos son generalmente por movimientos repetitivos. También tenemos el síndrome del manguito rotador, que es el famoso dolor del hombro del hombro, perdón. En el caso de esto, pues vamos a ver de que son 4 músculos que están involucrados acá, o que son los que conforman el manguito rotador. Y también lo que se conoce como la contractura de Dupuytren. En este caso es una condición en la que los dedos se doblan hacia la palma de la mano, y también el famoso calambre del escritor, que son calambres continuos, pues, pero son característicos estos problemas o estas patologías en el caso de personas que presentan movimiento repetitivo, pero también en muchos casos van a ser lesiones a través de algún tipo de accidente o de golpe y que nos va a dañar alguna parte o alguna función de estos miembros superiores. Y en este video pues vamos a ver precisamente cuáles son los músculos que vamos a encontrar nosotros precisamente en esta zona. Ahora, es de aclarar también que los músculos, esto es un video un poquito largo, hay muchísimos músculos, pero por eso los vamos a organizar y vamos a hacer un poquito más rápidos para que no se haga muy largo este video. Primeramente, pues vamos a decir de que para que nosotros podamos entender o entrar a estudiar los músculos del miembro superior, tenemos que entender que que debemos, mejor dicho, trabajar o estudiar, también conocer los músculos de los miembros superiores, pero junto a estos algo que normalmente no se toma en cuenta como parte del miembro superior, que son los músculos de los hombros. ¿Y por qué decimos que no se toman en cuenta? Porque básicamente nosotros tenemos que el brazo o el miembro superior, mejor dicho, está dividido en lo que es los dedos, la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Y básicamente, pues eso es lo que conocemos normalmente como miembro superior. Pero el miembro superior no es una entidad sola o individual, no es una isla, y va adosada, va unida al tórax a través de otros músculos, y estos músculos son los músculos del hombro. De modo que tenemos que estudiarlos para entender precisamente la función y el desempeño de los miembros superiores. Entonces los hemos dividido así. Vamos a empezar con lo que son los músculos del hombro, los músculos de los brazos, los músculos de los antebrazos y los músculos de las manos. Eso es algo que tenemos que tener claro. Pero me gustaría hablar aquí un poquito sobre lo que es básicamente el dolor de espalda a causa del manguito de los rotadores. Decíamos que el manguito de los rotadores es un grupo de 4 músculos, dentro de los que vamos a encontrar el supraespinoso, el subescapular, el redondo menor y el infraespinoso. Y obviamente los tendones asociados a estos, que son los que permiten o ayudan en la estabilización y el movimiento de la articulación del hombro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces vamos a sufrir, nuestros pacientes van a sufrir lesiones y nosotros tenemos que tener la claridad para saber qué zonas son las que están afectadas y, por ejemplo, qué podemos hacer con ellos. Esto puede causar, por ejemplo, que el tendón del músculo supraespinoso se pueda romper. En algunos casos se puede romper, en otros casos solo digamos, sufre un estiramiento, un daño a nivel interno, pero que no crea un rompimiento total
del tendón del músculo. Y eso es pues lo que va a causar dolor e inflamación en esta zona. Si nosotros sabemos qué es lo que trabajamos, pues obviamente podemos ayudar mucho mejor a nuestros pacientes. Dentro de los ligamentos que van a estar asociados a sufrir daño en un accidente, en el caso del hombro, del manguito de los rotadores, es el ligamento acromioclavicular o los ligamentos acromioclaviculares, porque son más de uno, el ligamento coracoclavicular, los ligamentos mejor dicho, obviamente el músculo supraespinoso, y dentro de lo que también puede dañarse es el tendón de la porción corta del bíceps braquial. Y obviamente pues también el tendón de la porción larga del bíceps braquial. Entonces estas son estructuras que van a conformar básicamente lo que es el manguito rotador para que usted como médico quiropráctico pues pueda trabajar de mejor forma con sus pacientes. Bien, entonces volvemos acá, decíamos eso porque es un daño muy común, a veces es por levantar peso, por movimientos repetitivos, como decíamos, un peso demasiado exagerado que puede provocar ese rompimiento, puede salir también afectado a través de una caída, de una moto, de escaleras, de un árbol, etcétera, que nos haga pues caer sobre un costado, ¿no? Y en este caso el que va a sufrir más daño pues es toda esta área del hombro. Bien, pasando entonces vamos a ver, vamos a empezar con que los músculos de los hombros vamos a distribuirlos en dos partes, digamos. Por un lado va a estar el deltoides y por otro lado, en la parte posterior va a estar el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor, el redondo menor y el coracobraquial. Vamos a empezar entonces con básicamente lo que tenemos en pantalla y que se conoce como músculo deltoides. Este músculo va a tener su origen en la extremidad acromial de la clavícula, sus fibras anteriores obviamente, y también en el acromión de la escápula, sus fibras laterales, y en la espina de la escápula, en las fibras posteriores. Su inserción se va a dar principalmente en la tuberosidad deltoidea del húmero. No podemos verlo acá, pero eso es lo que tenemos. La inervación va a estar a cargo del nervio axial y su función va a ser flexionar y rotar el brazo en sentido medial. Va a abducir el brazo en la articulación del hombro, entre otras funciones, pero esas son las más principales. Vamos entonces a pasar al siguiente músculo. Bueno, acá tenemos otra visión que es del deltoides, para que nosotros podamos ubicarlo bien, toda esta masa que tenemos acá, que es lo que decíamos que va a permitir que nuestro brazo esté unido al tórax. El trapecio pues no es parte de lo que nos interesa ahorita dentro de los músculos del hombro. Muy bien, entonces vamos ahorita a lo que es el músculo subescapular. Este va a tener su inserción en la tuberosidad menor del húmero, como podemos ver acá, y en el músculo subescapular, que es el que estamos viendo, pero su origen va a estar en la fosa subescapular, en toda esta zona, como pueden ver de acá. Aquí obviamente se van a interponer varios músculos, pero nosotros tenemos que saber cuáles son los que nos interesan a nosotros, ¿no? O qué parte es la que ocupa. La inervación del músculo subescapular va a estar a cargo del nervio subescapular superior e inferior. Pasamos a lo que es el músculo supraespinoso, acá señalado en verde. Va a tener su origen principalmente en la fosa supraespinosa de la escápula. La inserción de él va a ser a través o a nivel del tubérculo mayor del húmero y su función principalmente es que va a ayudar al músculo deltoides a abducir el brazo a la altura de la articulación del hombro, o sea, a alejarlo de nuestro cuerpo, y la inervación va a estar a cargo del nervio supraescapular. Bien, tenemos acá el siguiente músculo que es el infraespinoso. Siempre dentro de lo que es la escápula, tiene su origen en la fosa infraespinosa de la escápula, como decíamos. Su inserción se va a dar en el tubérculo mayor del húmero, como podemos ver acá a nivel de esta zona, y la función va a ser rotar lateralmente el brazo a la altura del hombro. La inervación va a estar a cargo del nervio supraescapular. Bien, vamos a otro músculo. Aquí tenemos la misma versión del músculo infraespinoso desde otro ángulo, pero aquí está lo que decíamos, lo que es el daño a través de lo que va a sufrir el manguito de los rotadores. Decíamos que son 4 músculos acá que van a estar, digamos, formando lo que se conoce como el músculo o el manguito de los rotadores y los respectivos ligamentos, ¿no? Que también pueden romperse. Muchas veces acá no va a haber un rompimiento ni un daño, pero sí aquí los diferentes nervios que pasan por acá pueden sufrir presión cuando se inflama uno de estos ligamentos, y eso va a disminuir la luz, o sea, el tamaño del ángulo donde pasa el nervio, y lo va a terminar presionando, y eso nos va a dar dolor también.
Entonces es para que nosotros tengamos claro generalmente este tipo de patología que es bastante común. Bien, vamos entonces al músculo redondo mayor. Este músculo siempre está dentro de, tiene que ver su parte de él en lo que es la escápula, y su origen está propiamente en el ángulo inferior de la escápula. La inserción va a ser en el labio o el lado medial del surco intertubercular del húmero. Básicamente acá no podemos verlo, pero está al otro lado, y la inervación va a estar a cargo del nervio subescapular inferior. ¿Cuál es la función de este redondo mayor? Básicamente extender el brazo a la altura de la articulación del hombro. Va a ser su principal función. Y ahora vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos otra vista de la inserción y origen del redondo mayor. Ahora vamos con lo que es el redondo menor. Es este que está acá en esta posición, o aquí en verdecito. Disculpas, por eso acá en más rojito. Eso es lo que se conoce como el músculo redondo mayor, que también va a estar dentro de lo que es la escápula. Si ustedes se dan cuenta, como son músculos del hombro, pues la mayoría están en la escápula, y su origen, muchos de ellos, y su punto de inserción va a estar principalmente a nivel del hueso húmero. La función pues va a ser rotar lateralmente y extender el brazo. La inervación va a estar a cargo del nervio axilar principalmente. Tenemos entonces el músculo que nos permite ver aquí la relación que hay entre ellos. Por ejemplo, el infraespinoso derecho, el teres menor derecho o redondo menor que acabamos de ver, el teres mayor derecho o redondo menor, para que veamos cómo se van ubicando acá en diferentes capas en la escápula, obviamente, y su relación con el húmero. Estos son, recordamos, estamos hablando de los músculos del hombro. Bien, entonces vamos al siguiente músculo, que es el coracobraquial. Siempre tenemos que ver con parte de lo que es la escápula en este músculo. Su origen es el apófisis coracoides de la escápula. La inserción va a estar dada en la parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero, y su función va a ser flexionar y aducir el brazo. La inervación va a estar a cargo del nervio músculo cutáneo, y vamos a proceder entonces a trabajar, a estudiar lo que son los músculos del brazo. Los vamos a dividir en dos grupos, en anteriores y posteriores. Dentro de lo que son los músculos anteriores del brazo, tenemos el bíceps braquial, el braquial y el brachiorradial. Dentro de los músculos posteriores del brazo vamos a tener el tríceps, un error, es el músculo anconio, no es halconio, anconio. Disculpas por ese error. Estaba chequeando acá. Bien, entonces esta es la posición de los músculos, o la forma en que los vamos a estudiar. Y entonces empezamos a continuación con el bíceps braquial. Este músculo, o que tiene dos inserciones o dos cabezas, por decirlo así, va a tener su origen en la cabeza larga, que es esta que aparece acá. ¿Ya? Esta tiene todo este recorrido. Se origina en el tubérculo encima de la cavidad glenoidea, que es toda esta zona, ¿ya? Entonces se va a originar acá, y la inserción va a ser en la tuberosidad del radio y la aponeurosis bicipital que tenemos acá. La función básicamente es flexionar el antebrazo en la articulación del codo. La inervación va a estar a cargo del nervio músculo cutáneo. Vamos a ir un poquito rapidito porque son bastantes. Acá tenemos una fotografía donde nosotros podemos ver el caso del bíceps, el tríceps, decíamos son músculos ya del brazo. Bien, entonces vamos con lo que es el músculo braquial o braquial anterior. Como pueden ver, este es bastante prominente. Su origen va a ser cerca de la impresión deltoide en los bordes de la cara interna y externa del húmero. Y el origen, ¿verdad? La inserción va a ser a través de un tendón ancho en la base de la apófisis coronoides del cúbito. Y la función básicamente es flexionar el antebrazo en la articulación del codo. La inervación va a estar a cargo del nervio músculo cutáneo y el nervio radial. Bien, entonces tenemos el músculo anconio, que es este pequeñito que está acá en verde. Su origen va a ser el epicóndilo lateral del húmero, y la inserción va a estar en el olecranon y porción superior del cuerpo del cúbito. La función va a ser básicamente extender el antebrazo en la articulación del codo, y la inervación va a ser por el nervio radial. Bien, vamos entonces a lo que es el músculo que se conoce como pronador redondo. Este va a tener su origen, que es este de acá, el verdecito.
el epicóndilo medial del húmero y la apófisis coronoides del cúbito. Tiene dos orígenes y la inserción va a ser en la superficie medio y lateral del radio. La función básicamente es pronar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y la inervación va a estar a cargo del nervio mediano. Tenemos entonces el músculo pronador cuadrado, que es tan pequeño también, y lo tenemos acá abajo, y tiene su origen en la porción distal del cuerpo del cúbito, y la inserción va a darse en la porción distal del cuerpo del radio. La función básicamente es pronar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales, y la inervación va a ser a través del nervio mediano. Bien, tenemos acá lo que es el músculo supinador, que es este que está encerradito acá. Es relativamente corto y va a tener su origen en el epicóndilo lateral del húmero y cresta cerca de la escotadura radial del cúbito. La inserción va a ser en la superficie lateral del tercio proximal del radio, más o menos a este nivel, y su función va a ser supinar el antebrazo en las articulaciones radiocubitales. Lo va a estar inervando el nervio radial en su ramo profundo. Bien, aquí tenemos, vamos a entrar a lo que son los músculos del antebrazo. Ya hemos visto los músculos del hombro, los músculos del brazo y vamos con los del antebrazo. Como pueden ver acá, y los de la muñeca, de las de la mano, son bastantes músculos y por eso vamos a ir un poquito rápido, no nos podemos detener mucho porque tenemos que abarcar todo esto. Los músculos del antebrazo los vamos a dividir en anterior y posterior, los anteriores en superficiales y profundos y los posteriores igual en superficiales y profundos. En el caso de los anteriores, a nivel superficial tenemos el flexor radial del carpo, el palmar largo, el flexor cubital del carpo, el flexor superficial de los dedos. A nivel anterior y profundo, el flexor largo del pulgar, el flexor profundo de los dedos. Y a nivel posterior, en la parte superficial, vamos a encontrar el tensor radial largo del carpo, el tensor radial corto del carpo, el tensor de los dedos, el tensor del meñique y el tensor cubital del carpo. A nivel profundo vamos a encontrar el aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice principalmente. Entonces no nos vamos a detener, vamos a pasar básicamente a lo que es el flexor radial del carpo. Va a tener su origen en el epicóndilo medial del húmero y su inserción a nivel del segundo y tercer metacarpianos, acá, a este nivel, de acá para acá. Muy bien, la función es flexionar y abducir la mano y va a estar a cargo la inervación del nervio mediano. Tenemos lo que se llama el palmar mayor o el palmar largo, ya que está básicamente a la par del anterior, aquí en verde, y este va a tener su origen en el epicóndilo medial del húmero, igual que el anterior, y la inserción va a estar en el retináculo flexor y en la aponeurosis palmar. La función principalmente va a ser la que va a flexionar débilmente a la mano en la articulación de la muñeca y va a estar inervado por el nervio mediano. Tenemos acá, dentro de este paquete de tres músculos, ahora el flexor cubital del carpo, que es este que tenemos señaladito aquí. ¿Bien? Y su origen va a ser en el epicóndilo medial del húmero, igual que los anteriores, y borde posterior del cúbito. La inserción va a estar en el pisiforme, el hueso ganchoso y la base del quinto metacarpiano, como pueden ver acá. ¿Ya? La función, pues, flexionar y aducir la mano y va a estar inervado por el nervio cubital. Bien, vamos ahora con el flexor superficial de los dedos. Este músculo, que es este que está acá, que está prácticamente en 4 de los 5 dedos, va a estar ahí su inserción. El origen está en el epicóndilo medial del húmero, la apófisis coronoides del cúbito y la cresta a lo largo del borde lateral o superficie anterior del radio. La inserción está en la falange media de cada dedo, como podemos ver acá, y la inervación va a estar a cargo del nervio mediano también. Bien, tenemos acá el caso de los músculos del antebrazo, en parte anterior a nivel profundo, el flexor largo del pulgar, como podemos ver acá. Este músculo decíamos que es especialmente, se tiene solo en los humanos básicamente, dentro del grupo de los primates, porque podemos contraponer nuestro dedo pulgar al resto de los dedos de la mano y eso nos permite poder agarrar con mayor facilidad cualquier objeto. El origen va a estar en la superficie anterior del radio y membrana interósea y la inserción va a estar en la base de la falange distal del pulgar, todo esto que tenemos acá. La función es flexionar la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica. La inervación va a estar a cargo también del nervio mediano en toda esta zona. Tenemos entonces acá el flexor profundo de los dedos, como pueden ver acá en verde. El origen es a nivel de la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito y la inserción en la base de la falange distal de cada dedo.
La función principal es flexionar las falanges distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas. La inervación estará a cargo del nervio mediano y del nervio cubital. Tenemos acá ya dentro de los músculos que son los del antebrazo a nivel posterior en la zona superficial. Entonces tenemos aquí el extensor radial largo del carpo. Este va a tener su origen principalmente en la cresta supracondílea lateral del húmero y la inserción a nivel del segundo metacarpiano. Su función, extender y abducir la mano de la articulación de la muñeca. La inervación a través del nervio radial. Aquí tenemos el extensor común de los dedos, este que tenemos acá. Bien. Su origen va a estar en el epicóndilo lateral del húmero y la inserción en el tercer metacarpiano. Función va a ser extender y abducir la mano en las articulaciones de la muñeca y la inervación a través del nervio radial. Tenemos acá el extensor propio del dedo meñique y en este caso, en verdecito, tiene su origen en el epicóndilo lateral del húmero y la inserción se va a dar en el tendón del extensor de los dedos de la quinta falange, como podemos ver acá. La función, pues decíamos, se extiende la falange proximal del meñique y la inervación está por el nervio radial en su ramo profundo. Tenemos aquí, para que nosotros podamos ver acá las diferentes inserciones. En este caso tenemos el extensor del índice, el extensor propio del meñique y el extensor cubital del carpo, que es este de acá, que es el que nos interesa ahorita. El origen de el extensor cubital del carpo, va a estar en el epicóndilo lateral del húmero y en el borde posterior del cúbito, su inserción en el quinto metacarpiano, como pueden ver acá. La función es extender y aducir la mano en la articulación de la muñeca y la inervación a través del nervio radial en su ramo profundo. Y pasamos a la parte posterior a nivel profundo, el abductor largo del pulgar. Como su nombre lo indica, pues la función de va a ser abducir y extender el pulgar en la articulación carpo-metacarpiana. El origen a nivel de la superficie posterior de la parte media del radio y el cúbito y la membrana interósea. La inervación está a cargo del nervio radial en su ramo profundo. Vamos al siguiente, que es el músculo extensor abductor corto del pulgar. La función del músculo abductor corto del pulgar básicamente va a ser abducir, separar el dedo corto de la muñeca, de la mano. Aquí tenemos el músculo extensor corto del pulgar. El origen va a ser en la superficie posterior de la parte media del radio y en la membrana interósea, la inserción en la base de la falange proximal del dedo pulgar, como vemos acá, por eso se llama músculo extensor corto del pulgar, y la función es extender la falange proximal del pulgar. La inervación va a estar dada por el nervio radial en su ramo profundo. Acá tenemos el extensor largo del pulgar, en verdecito. El origen de este músculo está a nivel de la superficie posterior de la parte media del cúbito y la membrana interósea. La función es extender la falange distal del pulgar y la inserción de este músculo va a ser en la base de la falange distal del dedo pulgar. La inervación estará a cargo del nervio radial en su ramo profundo. Y tenemos acá el músculo extensor del índice. Su origen está en la superficie posterior de la parte media del cúbito y también en la membrana interósea. La función es extender las falanges media y distal del dedo índice y la inserción va a estar en el tendón del extensor de los dedos del dedo índice principalmente. La inervación a través del nervio radial en su ramo profundo. Y tenemos acá el músculo abductor corto del pulgar. Como su nombre lo indica, pues ya lo vimos, va a ser abducir el pulgar. Bien, vamos entonces a pasar ahora a lo que es el oponente del pulgar. Este músculo va a tener su origen en el retináculo flexor y el trapecio, su inserción a nivel del borde lateral del primer metacarpiano del pulgar y la función es mover el pulgar a través de la palma para que se encuentre con cualquiera de los otros dedos, como decíamos, para que podamos tomar cualquier objeto con seguridad. La inervación a través del nervio medio. Y vamos con el flexor corto del dedo pulgar. Va a tener su origen a nivel del retináculo flexor del trapecio y del hueso grande y el trapezoide. La inserción al nivel del borde lateral de la falange proximal y su función va a ser flexionar el pulgar en las articulaciones carpo-metacarpiana y metacarpo-falángica. La inervación está a cargo del nervio cubital. Tenemos aquí el aductor del pulgar. Este músculo tiene su origen en la cabeza oblicua, se origina en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpianos.
La inserción a nivel del borde medial de la falange proximal del pulgar y la función es aducir el pulgar. La inervación está en la rama profunda del nervio cubital. Y tenemos acá el flexor corto del dedo meñique, su origen en el hueso pisiforme y tendón del flexor cubital del carpo. La inserción en el borde medial de la falange proximal del meñique. Su función pues aducir y flexionar el meñique y la inervación a través del nervio cubital. Vamos al siguiente, el oponente del dedo meñique. Y acá este pequeño músculo, que es bastante pequeño, tiene su origen en el retináculo flexor del hueso ganchoso y la inserción en el borde medial del quinto metacarpiano, como podemos ver ahí. Y la función mueve el meñique a través de la palma que se encuentre con el pulgar, en oposición, como decimos, y la inervación a través del nervio cubital. Bien, ahora vamos a lo que son los músculos interóseos palmares. Estos tienen su origen en el borde de los cuerpos de los metacarpianos de todos los dedos, excepto el dedo del medio, y la inserción va a ser en el borde de las bases de las falanges proximales de todos los dedos, excepto el dedo del medio también. La función es aducir y flexionar cada dedo, excepto obviamente el dedo del medio, y la inervación a través del nervio cubital. Bien, y tenemos los interóseos dorsales de la mano. Estos van a tener su origen en los bordes adyacentes de los metacarpianos y la inserción a través de la falange proximal de cada dedo. Función: aduce los dedos de 2 y 4 en las articulaciones metacarpofalángicas, o sea, básicamente separamos los dedos de forma lateral, es como que los abramos, ¿no? Y la inervación a través del nervio cubital. Bien, estimados amigos y amigas, me disculpan, iba un poquito rápido porque no quería que saliera el video tan largo, pero el objetivo es que nosotros sepamos cuáles son los principales músculos, los músculos más importantes de los miembros superiores y sepamos con qué nos vamos a enfrentar cuando tengamos pacientes con diferentes dolores o patologías a ese nivel. Ya sabemos más o menos cómo trabajar esas áreas a través de las manipulaciones que ustedes han visto en sus respectivas clases en nuestro canal. Muy bien, les habla el doctor Carlos Galvez. Espero que este video sea de su agrado y si es así, pues no duden en compartirlo en sus redes sociales, suscríbase a nuestro canal